vamos a estudiar, vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Es un capítulo sumamente importante porque tú tienes que entender la bendición más grande de entender, que es el momento que por primera vez llegó la salvación a los gentiles. Sí sabes quiénes son los gentiles, ¿verdad? Los gentiles son todos aquellos que no son judíos o que no son del pueblo de Dios. Dice la Biblia que nosotros antes estábamos sin Cristo, ajenos a los pactos, a las promesas, ajenos a la vida de Dios. ¿Te puedes imaginar un judío, un pueblo así? Pues éramos tú y yo. Un pueblo ajenos a la vida de Dios, dice Colosenses. Dios escogió a la nación de Israel para que predicaran al único Dios verdadero. Hoy día de repente algunas autoridades gubernamentales se quejan de que por qué la conquista, seguiríamos en taparrabos y adorando no sé qué tantas cosas. Esa es la realidad. Seguiríamos en la ignorancia. Si dicen, no, que los mayas, un pueblo muy culto, muy sabio. La pregunta es, ¿de dónde venía esa sabiduría? ¿Era de Dios o animal o diabólica? Porque eso enseña la Escritura, que hay dos tipos de sabiduría, ¿va? Yo creo que era animal y diabólica, porque todo lo que ellos hacían, sacrificios, adoración a ídolos, pues nos dejaban lejos, ajenos a Dios. Y el problema, como compartía Beto en su tiempo devocional, el problema es que los 80 años que vivían aquí a lo mejor lo vivían bien, pero después. Y después. Así que capítulo 10 de Hechos es tan sublime, tan importante, porque el Dios creador de los cielos y de la tierra se fijó en los hombres más pecadores y que hacían cosas más contrarias a su voluntad, los gentiles. Piensen todos los pueblos gentiles rápidamente ahí de la historia universal, ¿verdad? No nada más por los aztecas o mayas, los aztecas que sacrificaban doncellas, les sacaban el corazón, en fin, allá en el norte, los vikingos, toda esa gente perdida, ajenos a los pactos, ajenos a la esperanza. Así que Hechos 10 es importante porque por primera vez se les da la oportunidad a los gentiles de ser perdonados todos sus pecados y recibir el Espíritu de Dios como si nada hubiera pasado. Hay muchas familias en la actualidad que a lo mejor tienen una religión, pero viven así, ajenos a los pactos, haciendo las cosas, y todavía se atreven a decir, pues, a ver como Dios quiera. Ni siquiera saben cómo Dios quiere, ¿verdad? Pero viven, yo no quiero pensar en nuestro país, familias de delincuentes, por ejemplo, ¿verdad? La delincuencia es una realidad triste en nuestro país, pero son familias, son almas, son gente, que los niños están acostumbrados a ver que el padre mata o que el tío secuestra. Vidas muy tristes. Pero gracias a Dios llegó Hechos capítulo 10, así que abre tu Biblia en Hechos capítulo 10. ¿Y qué ha pasado en Hechos 10 que empezamos a ver la semana pasada? Creo yo que es tan importante esta fecha en la historia bíblica, la conversión de Cornelio, un gentil, un soldado romano. Los romanos tenían muchos dioses. Los romanos adoptaron los dioses griegos. Y estaba el de la guerra, y el del amor, el de la fertilidad, y que si Baco, aún los césares romanos los tenían por dioses. Así que ese era Cornelio. Sin embargo, algo en su corazón, llegó una luz a su vida que decía, este pueblo judío
presentan un Dios que yo no conozco. Y empezó a adoptar ciertas cosas. Ahora, Hechos 10, pon mucha atención, estás ahí en tu Biblia. Hechos capítulo 10, versículo 1, hasta Hechos capítulo 11, versículo 18, pareciera que es el mismo tema. No pareciera, es el mismo tema. La conversión de los gentiles. Pero esta conversión sorprendió a los judíos más rigurosos, entre ellos Pedro, que ya conocía de Jesús. Pedro ya conocía de Jesús. Y no vamos a ver en esta mañana, pues por supuesto todo, y ya vimos parte la semana pasada, pero yo te puedo decir que la narración de este hecho se repite 4 veces desde el capítulo 10 y parte del 11. Se repite 4 veces, yo no sé si ya lo identificaste. La primera vez la narración la da el autor de Hechos, que es Lucas, del 1 al 21, lo vimos la semana pasada. La segunda parte repiten los hechos los siervos de Cornelio. Acuérdate que Cornelio, después de tener una visión de un ángel, le dice el ángel: Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han subido delante de Dios, pero no es suficiente. La aparición del ángel tampoco es suficiente. ¿Qué es lo suficiente? Ve, haz venir a un hombre llamado Simón, que tienes por sobrenombre Pedro, él te dirá lo que tienes que hacer. Y la semana pasada vimos que nadie se convierte al cristianismo por las señales, aunque haya visto un ángel, Cornelio. El mismo ángel le dice: ve, porque él te va a decir, te va a hablar. Hermanos, todos los que nos hemos convertido a Cristo, nos convertimos por el mensaje que alguien nos habló. Las señales, esos son señales. ¿Qué es una señal? Tú vienes por acá por Bernardo Quintana, ¿y qué te dice? Una señal: sálgase de ir para el Junípero o para la avenida aquella. Ahí no es el Junípero, pero tú tienes que tomar esa señal que te dice hacia dónde. Esas son las señales de la Biblia. Señales que decían: estos hombres hablan la palabra de Dios. Estos hombres vienen de parte mía. Así que ni el ángel le iba a decir, no por ver al ángel Cornelio y iba a ser salvo. Necesitaba el mensaje de Pedro. El mismo apóstol Pablo, capítulo 9 del libro de los Hechos. No porque hayas visto a Jesús y se te haya aparecido una luz, ya eres salvo. Ve, porque un hombre llamado Ananías te dirá lo que tienes que hacer. ¿Por qué es esto? Número 1, porque las señales esos son señales, te indican algo, mas no es el objeto. ¿Me doy a entender? No es el objeto la señal. Hoy día en la actualidad hay mucha gente que quiere ver señales. Como dijo el apóstol Pablo ahí en su carta a los romanos, los judíos piden señales, ¿verdad? Hay gente que pide señales. No, si se me aparece la Virgen en forma de hot cakes, creo. No vas a creer, porque podría ser una señal. Claro, no es una señal, pero a lo que me refiero es que lo sobrenatural no convierte a nadie, porque la fe, según Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que nunca confíes en lo que ves, sino en lo que Dios te dice. Esto lo resumió el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, porque por fe andamos, no por vista. Así que tenemos que creerle a la palabra de Dios. Y por eso Dios siempre mandaba, a pesar de los señales, te van a decir qué mensaje hay. Así que Lucas deja muy claro eso.
los siervos repiten la historia a Pedro. Es que nuestro señor Cornelio, jefe de la compañía llamada La Italiana, vio un ángel que nos dijo que viniéramos acá. Eso lo ves en Hechos 10 del 21 al 23. Después lo repite Cornelio. Llega Pedro y le dice, ¿por qué me llamaste? Es que se me apareció un ángel, y vuelve a repetir la historia. Y en Hechos capítulo 11 se sorprenden los judíos que vivían ahí en Judea. ¿A poco también los gentiles Dios les ha permitido que se salven? Como que era, ¿a poco ellos también? ¿A poco también? Y esto te hace mucho pensar, ¿verdad? Porque tú puedes como catalogar gente y dices, ¿a poco también se podrá convertir fulanito? No, si es bien malo. No, ese es bien ateo. O tu compañero, ¿verdad? A lo mejor del trabajo o vecino, qué sé yo. No, ¿a poco? No, ¿a poco también Dios ha traído salvación para él? También para él. Porque el versículo más sencillo de toda la Biblia, Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo. Al mundo. Así que Dios ha querido traer una salvación a toda la gente. Por eso creo yo que el Espíritu Santo repite 4 veces esta historia. A uno les añade unos textos más grandes, otros textos menos grandes. Bien, vamos a ver en esta mañana 2 cosas. Hay mucha información, casi es capítulo y medio, que trata de lo mismo, pero vamos a ver el mensaje de Pedro. Él ya llegó con Ananías, así que te invito a que vayas al versículo 34 de Hechos. Perdón, antes el versículo 24, para ver cómo reaccionó Ananías. Esto es importante. ¿Cómo reaccionó Ananías? 10:24, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. Esto a mí me encanta, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Hechos capítulo 11, versículo 14, es un versículo que a veces se malinterpreta en la iglesia. Si crees tú, serán salvos tú y tu casa. ¿Han oído eso? No significa eso. Luego hasta te decepcionas. ¿Pero por qué mi familia no acepta, verdad? O sea, pero si Dios lo dice. Hechos 11, 14, los voy a traer un poquito por el capítulo y medio, porque habla de lo mismo. Hechos 11, 14 le dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que le dijeron a Pedro, que Dios para que fuera con Cornelio. Pero vemos en el capítulo 10 que Cornelio reunió a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Para qué? Para que oyeran. Así que si tú quieres que tu familia se convierta, tienes que compartirles de Cristo. Automáticamente no va a pasar. Y mucho menos, como lo hemos aprendido a través de este texto, por señales. Porque Dios escogió dentro de su soberanía que el hombre se salva por el mensaje que escucha. Por cierto, Hebreos 2 nos dice que es un mensaje que aún anhelan los ángeles poder compartir, pero no les es dado. ¿A quién se lo dio? A ti y a mí. Ojalá pudiéramos tener el anhelo y el corazón de aquellos ángeles que anhelan predicar el evangelio, y no nuestro corazón que se llena de temor y quizá pena de qué me van a decir. Pero la Biblia dice que los ángeles anhelan comunicar y no les es permitido lo que nos es permitido a ti y a mí. Y Dios ha escogido que el mensaje
sea puesto en la boca del ser humano para traer a otros a Cristo y se salven. Jesús le dijo a Tomás, Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que siempre el mensaje, siempre la conversión es a través del mensaje de la palabra de Dios, que tú eres portador. Ay, pero soy muy joven en la fe, tengo poquito tiempo. Tú eres el portador. Ojalá pudiéramos tener también el corazón de poder entender que en este mundo tan corto, de 70, 80 años en los más robustos, como dice la Escritura, 80 o 90 años, pudiéramos entender que el contacto que tienes con la gente es para que les lleves salvación y esperanza que trascienden en la vida eterna. Es maravilloso saber que quizá alguien en el lecho de muerte, tú eres instrumento de Dios para cambiarle el destino a esa persona. Qué hermoso y qué privilegio. Así que vistámonos con ese tipo de pensamientos, de saber que no importa cuánto conozcas de la Biblia, no importa cuánto tiempo tienes en Cristo, tú eres portador de la palabra de Dios. Pero obviamente todavía no se convertía Cornelio, pero él invitó a sus familiares y amigos más íntimos. Por eso se cumplió la palabra, serás salvo tú y tu casa. Pues porque los invitaba. Y yo, hermanos, es muy hermoso y agradezco a Dios por sus vidas, me llena de gozo sus vidas. Porque obviamente casi los escaneé ahorita, ¿verdad? Sí. Obviamente veo cada rostro, cada uno de ustedes, y sé que cada uno de ustedes tiene una historia, porque gracias por su confianza me han compartido muchas cosas. Pero de repente escaneo y veo lo que Dios hizo en la hermana de Rebe, ¿no? Me llena de gozo. Y veo de este lado de repente a la hermana Silvia, cómo Dios la ha usado. Y veo a Beto con su familia. O sea, yo los escaneo, hermanos. A todos, no voy a ponerme aquí a hablar de todos, pero los escaneo. Y sé que Dios los puede usar. Y qué bendición. Que Dios ponga en nuestro corazón el anhelo de querer compartir a Cristo. Vayamos entonces a ver a Cornelio y vemos entonces en el versículo 24, cuando Pedro salió, Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué hizo el Cornelio? Adoró. Ay, todo iba bien, Cornelio, ¿qué te pasó? Ibas bien, pero te resbalaste. Cornelio, ya lo estudiamos la semana pasada, era un hombre que hacía limosnas, oraba y tenía buen testimonio delante del pueblo judío. Cornelio quería saber de Dios, pero Cornelio, como vimos la semana pasada, estaba sinceramente engañado, porque él pensaba, viniendo de una cultura romana, que los hombres podían ser dioses, como los césares, ¿verdad? Romanos. Viene desde Alejandro Magno, ¿verdad? Allá, antes de que el imperio romano estaba el imperio griego, pues lo consideran un dios, Alejandro el Grande. Así que un hombre sinceramente engañado, pero adora. ¿Y qué le pasa? Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Pon mucha atención en esto. Ningún hombre de Dios va a permitir que lo adoren. Ningún hombre de Dios, y estamos hablando del apóstol Pedro, estamos hablando del, ¿no es cierto?, del primer papa, ¿no es cierto? Pero ningún hombre
en toda la Escritura se presenta un hombre de Dios que se le adore. Era obvio, porque Éxodo deja ahí una señal. Éxodo capítulo 20 nos muestra las leyes de Dios. Y Pedro, como buen judío, es más, Pedro estaba tratando de comprender en su mente que el evangelio llegaba a los gentiles, pero Pedro y Pablo, como excelentes judíos, intentaban guardar la ley de Dios. Y Éxodo capítulo 20, vamos a leer. Mira lo que dice la Escritura, Éxodo 20. Estamos en el texto donde Dios le da a Moisés los mandamientos. Y vamos a ver estos primeros mandamientos. Vamos a ver el primero. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que esto era evidente para el apóstol Pedro cuando Cornelio llegó y que aquí ven, Señor, Señor, y le adoró, dice la Escritura. Lo veneró. Levántate, que yo también soy hombre. ¿Por qué? Porque Pedro, como buen judío, sabía perfectamente la ley de Dios, que desde Éxodo 23, no tendrás dioses delante de mí. Por eso la Escritura más adelante dice que Dios es un Dios fuerte y celoso. Es más, dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahí viene algo terrible. Cuando hay familias idólatras, la maldición del Dios de los cielos se viene hasta la tercera y cuarta generación. ¿Pero por qué le pasará a toda esta familia? Porque Jehová es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Te fijas cómo todo tiene una explicación? Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. 4, no te harás imagen. No te harás imagen. O sea, ni siquiera debes pretender hacer una figura de lo divino. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Creo que más claro ni el agua, ¿verdad? Esto es lo que enseña la Biblia. Cornelio no lo sabía porque era gentil. Él estaba acostumbrado a hacer eso. Con todo y que tenía el deseo de conocer a Dios. Por eso decía yo hace el mensaje de la semana pasada, que decía que él era un hombre sinceramente engañado. Él no conocía esto. Y él quería agradar a Dios. Pero lo normal era adorar a otros dioses. Así que toma a Pedro como, porque ahí dice no te inclinarás ni las honrarás. ¿Verdad? Ya lo vimos. Regresamos a Hechos 10 y entonces Pedro le levanta y dice: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Muchos que se habían reunido. Pero Pedro no se dejó adorar. En la Biblia hay otros 2 casos similares y muy fuertes donde está prohibida la adoración a los hombres, como vemos aquí en el caso de Hechos, y también a los ángeles, a lo sobrenatural. El ser humano tiende por eso es lo peligroso
de las señales cuando no las interpretas correctamente. La señal en la Biblia eran esos, señales, ya les expliqué que era una señal. Pero en la actualidad mucha gente ve la señal y entonces lo vuelve una idolatría. Eso es contrario a la Escritura. Dios jamás va a mandar una señal para que la idolatre la gente. En ese momento podemos estar seguros que esa señal no viene del Dios de la Biblia. Porque sería contrario Dios a su palabra y a lo que está pasando. Otro caso fue Apocalipsis capítulo 22. También se repite en Apocalipsis 19. Imagínate el apóstol Juan a través de un ángel revelándosele todo el Apocalipsis. El fin del mundo, la levantada del anticristo, la levantada de la falsa religión, las guerras entre naciones, señales que nos demostraban que ya Cristo venía, el regreso de Cristo a la tierra, la salvación de sus santos, todo eso lo empezó a recibir Juan. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 8 y 9, Apocalipsis 22, 8 y 9. Después, fíjate, ya estamos en el último capítulo. También este hecho lo repite Juan en Hechos 19, cuando ve la salvación de los santos. Pero Apocalipsis 22, versículo 8, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, todo lo que había visto en el Apocalipsis, ¿verdad? Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Era correcto? No. ¿Era el apóstol? Sí. Imagínate, era el discípulo amado de Jesús. Y se equivocó. Se equivocó el mismo discípulo amado de Jesús. Si él recordaba Éxodo 1, del 1 al 5, entendía que Dios no iba a permitir eso. Aunque se hubiera quedado sorprendido de lo que había visto y revelado por el ángel. Fíjense qué interesante, ¿verdad? Ojalá la gente del mundo entendiera estas verdades tan claras a la luz de la Biblia y tan básicas a la luz de la Biblia. Y dice ahí: pero él me dijo, no lo hagas, que son los ángeles, porque yo soy consiervo tuyo, o sea, soy igual de siervo que tú, y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. ¿Y qué le dice el ángel? Adora a Dios. Esta verdad mucha gente quizá ya la empieza a comprender. Pero el término adora a Dios significa que solamente se le adora a Dios. Y hay un grupo que dice, no, nada más adoramos a Jehová. Y el único personaje en toda la Biblia que se le ha permitido recibir adoración, ¿quién es? Jesucristo, el Hijo de Dios. Luego entonces, Jesucristo es Dios. Fíjate qué interesante, ¿no? Y qué lógica tan elemental. Si la Biblia solo permite adorar a Dios y la Biblia autorizó la adoración de Jesucristo, pues luego entonces Jesucristo es Dios. No tenemos que usarle muchos versículos. ¿Y cuándo adoraron a Jesucristo? Los magos de Oriente. Y se permitió. Tomás cuando resucita, Señor mío, Dios mío. Y Jesús lo dejó. Pedro, quítate delante de mí que soy hombre pecador, y se cubre y se tira al mar.
y le adora. Y Jesús lo permitió. Así que hay armonía en Éxodo, en la vida de Jesús de dejarse adorar, y en Apocalipsis cuando los ángeles de Dios dicen, no me adores a mí, solo a Dios. Pero esto no lo conocía Cornelio. Así que Cornelio, con todo y que tenía un buen corazón, o quería acercarse a Dios, pues estaba sinceramente en confusión, sin saber. Y por eso no podía confiar en lo que había visto del ángel, sino en el mensaje que le traía Pedro. ¿Sí queda claro? Bueno, vamos a regresar. Újole, ya se me está yendo el tiempo y cuánta enseñanza, ¿verdad? Cuánta enseñanza podemos ver aquí. Bien, vamos al mensaje de Pedro. Ya después le dice, ¿por qué causa me haces venir? Y vuelve Cornelio a contar por tercera vez todo lo que hemos estado leyendo. Así que vayamos al versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, este es el mensaje de Pedro. Dios había estado, acuérdate que ya la semana pasada vimos que Dios había estado preparando a Pedro para esta verdad tan fuerte para un judío. Para ti y para mí, que somos mexicanos, o a lo mejor hay un extranjero aquí, no lo sé, pero para ti y para mí, la verdad, pues no es tan difícil comprender que Dios ame a todos. Pero para el judío era impensable. ¿Cómo Dios va a amar a los incircuncisos? Encuentras así ciertas frases en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque la circuncisión era la señal que eran del pueblo de Dios. ¿Cómo va Dios a amar a los incircuncisos? Es más, el término gentil significaba perro. Es más, Jesús mismo, cuando llega una mujer sirofenicia, de esa parte que era gentil, cerca de Israel, pero era gentil, y llega para que Jesús la sane, le dice, Señor, busca la sanidad, y le dice Jesús, no está bien quitar la comida a los hijos, Israel, y dársela a los perrillos. Mismo Jesús usaba ese término. O a los gentiles. Así que para nosotros quizá ya no es tan impactante, para ellos sí. Por eso Dios había estado preparando a Pedro de romper muchas de sus tradiciones, como por ejemplo, Hechos capítulo 9 al final, ve y posa en casa de un Simón el curtidor. ¿Qué era el curtidor? El que mataba animales y sacaba las pieles, prohibido según Deuteronomio 14. Dios sigue trabajando con Pedro, ¿para qué? Para que viera en una visión un lienzo, tengo hambre, pues ahí bajo un lienzo o un mantel de las 4 puntas con toda clase de animales inmundos, cuadrúpedos terrestres y aves que no podía comer según Deuteronomio 14. Y Pedro dice lo mismo que dijo Ezequiel en Ezequiel 14:12, el profeta Ezequiel, no Señor, porque nunca he comido algo inmundo en mi vida. Y Dios le dice, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Así que, por eso les decía hace el último mensaje, que los creyentes somos ¿verdad? Ex pecadores, ex mentirosos, ex adúlteros, ex idólatras. Pero si Dios nos limpia, no nos llamen más inmundos. Pero éramos el pueblo inmundo. Yo, al menos que haya un judío aquí, ¿verdad? Pero éramos los inmundos. Éramos los perrillos. Por eso Hechos 10 es tan importante, hermanos, en la Biblia.
por primera vez se les permite y se cumplen las palabras de Jesús, y llevarás este mensaje a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, refiriéndose a los gentiles, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues hoy estamos aquí, miles de kilómetros de fuera de Israel, pero aquí estamos adorando al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. Así que el mensaje de Pedro es, entonces Pedro abriendo la boca, versículo 34, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. A lo mejor la gente no conoce a Dios, pero si en su corazón le teme y hace justicia, Dios se presenta a él, que fue el caso de Cornelio. Ay, pero ¿cómo va a llegar el mensaje? No te preocupes, si esa gente, por eso Jesús dijo, al que busca, encuentra, el que toca, se le abre, y al que llama, se le oye. Jesús sabe, y Dios, pues siendo omnisciente, pues conoce el corazón de la gente. Por eso Dios le dijo, el ángel le dijo a Cornelio, Cornelio, tus limosnas y tus oraciones han subido delante de Dios, pero te tienen que explicar. Y ahí es donde la gente no quiere explicaciones, ¿verdad? Pero te tienen que explicar. Así que, número 1, el mensaje de Pedro, hoy ya no hay acepción de personas en cuanto a la salvación. Versículo 36. El mensaje de Pedro también nos revela, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Los hijos de Israel no es que hayan sido favoritos de Dios, pero fueron escogidos como nación monoteísta o de un solo Dios para presentar el mensaje a todos los politeístas que tenían muchos dioses, de acuerdo a Éxodo 20, como ya lo vimos. Así que Dios escogió a la nación de Israel para que a través de la nación de Israel, eso lo enseña Pablo ahí en Romanos 9, 10 y 11, que la ventaja de ser judío es que primeramente se les confió la palabra de Dios. Gracias a Dios, la palabra que tú y yo tenemos fue guardada por los judíos. Y hoy nos enseñan un Dios único. Así que el mensaje a los hijos de Israel, número 2. Número 3, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. El punto 3 que dice Pedro es que ahora había un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, no un mensaje condenatorio. Les decía la semana pasada que lo más triste como cristianos es que nos comportemos censurando a los que no conocen a Dios. Ay, es que él no debería tener amante. ¿Es cristiano? No, no es cristiano. Pues por eso. ¿No? Como dicen los chavos. Pues sí, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? O sea, pues sí, o sea, si no es cristiano, pues va a hacer eso y cosas peores. Y como cristianos tenemos que un mensaje de paz, de decir, a ver, todo esto que haces, imagínate Pedro diciendo al Cornelio, ¿qué? Idólatra, ya me estás adorando, ahí te ves, yo ya me voy, no me junto con idólatras. No, Pedro sabía la ignorancia de Cornelio, entonces le comparte de Cristo. Así que nuestro mensaje, queridos hermanos, es de reconciliación a la gente que no conoce a Dios. Claro, ya el trato con creyentes pues es diferente, ¿verdad? La Biblia ya le llama exhortación. Oye, hermanito, pues, ¿qué pasó? Pero si no conocen a Dios, pues ¿qué puedes esperar de alguien que no conoce a Dios? Pues no, en ignorancia, en oscuridad total. Así que el número 3, el mensaje de Pedro era 36, dice, anunciando el evangelio de la paz y siempre por medio de Jesucristo. Este es
Curios en griego, Señor, lo que era el equivalente al Antiguo Testamento del Shaddai o el Señor. Es que en la Biblia encuentras Jehová Shaddai, Jehová el Señor. Es el equivalente en griego, Curios, que es el Señor de todos. Entonces era un mensaje muy completo del apóstol Pedro. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y bueno, este Jesús de Nazaret no era desconocido en este tiempo. Acababa de fallecer. Pero mucha gente, era una noticia pública, no sé qué noticia pública hay ahorita, no sé cuál hay ahorita, a lo mejor que el García Luna, que bien se acordaron, que el García, bueno, es una, y vamos a suponer que mañana sale un encabezado, García Luna encarcelado. Ah, pues sí sabemos quién lo encarcelaron, ya sabemos a quién encarcelaron, ¿no? Vamos a suponer, digo, no sé qué vaya a pasar, pero pues ya sabes, es un personaje conocido. Muchos lo conocieron más directamente, otros nos enteramos de él. Era lo mismo. Cornelio sabía de un Jesús de Nazaret, aquella ciudad. Y saben que hizo milagros, señales. Otra vez, ¿la señal para qué? Para que vieran que es el Hijo de Dios, Señor de todos, y pudieran adorarle. Que pudieran adorarle. Y es este Hijo de Dios, es esta divinidad que decide morir por la gente, incluyendo los perrillos. ¡Wow! ¡Qué mensaje!, ¿no? Incluyendo las gentes más ignorantes y más lejos de Dios. Dice versículo 41, versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo. Jesucristo se apareció no a todo el pueblo. Ya no se apareció ante Caifás y ante todos ellos, ya no se apareció, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesucristo es Dios, ya lo vimos. Jesucristo vino de parte de Dios como el Mesías, y Jesucristo murió, resucitó y juzgará actitudes propias de Dios. Y Él es el que va a juzgar. Él es el que va a juzgar. Claro, en este momento Pedro sigue ahí con sus luchas, ¿verdad? Decir, sí, Señor, ya vi que no llames tú inmundo lo que has limpiado. Sí, Señor, ya sé que pude habitar en casa de Simón el curtidor. Pero este mensaje es para los del pueblo. Todavía trae eso en su mente, si lo puedes visualizar. Él por eso dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo. Todavía está con esas luchas. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace con este apóstol que Jesucristo le había dicho, tú tendrás las llaves del reino? ¿Te acuerdas aquel pasaje? Donde Jesús dice, tú vas a tener las llaves. ¿Qué significa? ¿Que va a tener un llave? No, sino que Él iba a abrir el evangelio, judíos, samaritanos y gentiles. ¿Qué hacía pasado cuando fue a los samaritanos? Y ahora vienen los gentiles. Así que este hombre, aunque se resistía y el mensaje era para el pueblo y todavía está, entonces Dios hace una señal, no para que la gente se quede en la señal, sino para que la gente entendiera el mensaje que venía de Dios. Versículo 44.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuánta gente habría en la casa de Cornelio? Obviamente estaba Cornelio, sus familiares, a lo mejor su esposa, hijos, no nos dice la Biblia, pero bueno, había ahí. Sus parientes, una cosa son familiares y otra cosa son parientes, ¿verdad? Familiares son pues, los que viven dentro de la casa, ¿no? Papá, mamá, hijos, bueno, esos son los familiares. Pero los parientes, a lo mejor ya son los primos, los tíos que viven en otras casas, pero bueno, se apellidan González o se apellidan lo que sea, ¿no? Son los parientes y amigos más íntimos. Iba toda esa gente, iba Pedro, porque al final ellos no era tan importante o no era tan necesario que entendieran la señal de que el Espíritu Santo se derramaba en ellos. Los que realmente necesitaban entender que el Espíritu Santo se derramó en ellos, en los gentiles, era Pedro. ¿Y cuánta gente iba con Pedro? Acuérdate que va Pedro, van los... Cornelio mandó a 3 que fueran con él, pero en el capítulo 11, versículo 12, y el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. Aquí está otra vez narrando Pedro. Pues yo les digo que narran el mismo hecho. Fueron también conmigo estos 6 hermanos. ¿Ya se fijaron? Y entramos en casa de un varón. Está otra vez narrando Pedro cómo llegó a casa de Cornelio. Y aquí nos revela que eran 6. Más Pedro, 7. 7 que tenían que ser testigos de que el Espíritu Santo se revelaba o se manifestaba, le recibían los gentiles. Así que fue un tema muy importante, un parteaguas. No nada más para la nación de Israel, sino para la iglesia, que en este momento eran puros judíos. Era una iglesia de puros judíos. Miles de judíos convertidos a Cristo, pero puros judíos. Entonces fue una enseñanza muy tremenda. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes son los fieles de la circuncisión? Los judíos. En otras palabras, los 6 que iban acompañando a Pedro. Eran los únicos judíos. Toda la casa y familiares y amigos eran incrédulos, eran gentiles. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron, ¿cómo? Atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. La Biblia utiliza diferentes nombres para describir que una persona recibe al Espíritu Santo. Si te has fijado, vienen varias palabras que a veces en una falta quizá de conocimiento queremos como dividir, pero en la Biblia viene que caiga el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, como viene en Hechos 1:5, es el mismo hecho. Es el mismo hecho. Dice ahí, entonces quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? O sea, hasta aquí Pedro dice, no, pues ya más obvio que nada, ¿verdad? Ya más obvio de que son hermanos, no, pues igual bauticémoslos. Pero fue hasta este momento donde el apóstol Pedro se le quitaron los prejuicios
de que ese grupo apestado de gentiles no podían estar con Dios. Pregunta, ¿en tu corazón tú tienes grupo de apestados? No, este no va a recibir a Jesús jamás. Como si fuera tu obra y no la obra de Dios. La persona más dura que conozcas puede recibir al Señor. Porque Jesús murió por él, igual que por ti y por mí. Así que, dice ahí, ¿puede acaso impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Ese también como nosotros es importante, porque lo pone igual. Y Pedro se acordaba lo que había pasado en Hechos 2, que ya lo estudiamos, que fue cuando empezó la iglesia. Cuando por primera vez el hombre tenía el don, el regalo, la bendición de que el Espíritu Santo habitara para siempre. Y no como en el Antiguo Testamento, que venía el Espíritu Santo, usaba a Sansón, usaba a David, usaba a algunos profetas y después se iba y eran hombres comunes y corrientes. Pero es hasta la muerte y resurrección de Cristo que por primera vez se le da la facultad al ser humano de que Dios habite en su corazón. Y haré mi tabernáculo con ustedes. Ve como toda la Biblia así como que se arma en una perfecta armonía, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dejarle aquí, hermanos, en Jesús, el capítulo 11 del versículo 1 al 14, va a repetir mucho de lo que hemos platicado, pero Dios le va a revelar a todos los hermanos que estaban en Judea que ya los gentiles podían llamarse hermanos. Vamos a orar, vamos a despedirnos ya. Hechos 11 se verá la próxima semana. Vamos a orar y vamos a decirle hacia nuestro Dios. Padre, pues te damos muchas gracias, Señor Dios. Y te pedimos perdón, Padre, por esos prejuicios religiosos que a veces abordan nuestro corazón, de dudar de tu poder, de dudar de tu perdón, de dudar de la salvación que tú otorgas a todo ser humano. Lo único que tú pides, Dios, es que la gente reconozca que es pecadora y que Jesucristo por eso murió, por esos pecados, para que en Cristo hay perdón de pecados y la sangre de Jesús nos limpia de toda maldad. Ayúdanos, Dios, a ser instrumentos para compartir las buenas nuevas de salvación. Danos ese sentir que necesita nuestro corazón para hablar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Y todo esto oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, pues muchas gracias. Vamos a continuar.